Bueno, nosotros siempre te acompañamos con nuestro nombre del programa, que es el nombre de un hashtag, que es numeral la noticia del día. Así que te pedimos comunicarte con nosotros a través de las redes sociales del canal @C5N. Te ofrezco mi Twitter personal, que es @MBelenAramburu. Enseguida un debate que te interesa muchísimo: paritarias, inflación, dólar, la economía que se viene. Pero claro, te la presentamos de esta manera, la noticia del día. Cumplir el calendario escolar de 180 días de clase y llegar hasta los 190 días de clase efectivos, y además tener en todo nuestro país docentes cuidados, respetados y bien remunerados. En condiciones de confirmar que a partir del 1 de febrero el salario mínimo en toda la Argentina va a ser 7.800 pesos para los docentes, y a partir del 1 de julio 8.500 pesos. Ningún docente en la Argentina va a ganar menos de 8.500 pesos a partir del 1 de julio en nuestro país. Bueno, esta es una de las reuniones que estamos esperando todos. Creo que acá donde vamos a hablar del impuesto a las ganancias, de las escalas del impuesto a las ganancias. Dominio público, que van a ofrecer el 32%, el 32% no alcanza. ¿No lo van a aceptar? No, porque el gobierno de la provincia tiene un presupuesto de más de un 40% en relación al año pasado. Es decir, si tiene que trasladar el presupuesto que tiene a salarios docentes. Modificar el esquema de impuestos a las ganancias de una forma más integral, en el mientras tanto ir con una propuesta de 60.000 pesos brutos del mínimo no imponible para casado con 2 hijos. Está asentado en 3 o 4 objetivos centrales para nosotros. El primero de ellos es expresar allí adentro la firme convicción de todos los sindicatos de mantener el nivel de empleo en la República Argentina. Con mucha satisfacción. Es un honor que el presidente de Francia, un queridísimo país, esté en este lugar emblemático. Es un reconocimiento a lo que pasó, porque Francia siempre estuvo presente dándonos su mano, su protección en dictadura y posterior y hasta ahora. Y este honor que me ha dado de ponerme en primera fila y honrar a mi nieto también, porque Francia trabajó mucho para encontrarlo. Nos acaba de entregar una referencia histórica de cómo se gestionó la búsqueda de mi nieto en ese país. Es importante considerar que quizás todos estos tiempos, estas reuniones que hemos tenido fueron perfeccionando estos objetivos, y podemos decir que por lo menos por parte del gobierno hemos alcanzado un acuerdo que resuelve algunas de estas cuestiones que nos ha planteado el presidente. Lo que sí ayuda a este acta es a justamente dar fondos a las provincias, que era el problema, claro, por lo que estaba trabado. ¿Por qué estaba trabado? Por esto. Porque el gobierno provincial daba una parte y el gobierno nacional otra. ¿Hay posibilidad de que el lunes arranque en todo el país o no? Mire, más que un acuerdo, esto es una propuesta. En el caso de los gremios, lo que hemos receptado hoy, después de discutir, es una propuesta concreta que va a ser puesta a consideración de todos los docentes. Nosotros mañana tenemos congreso de CETERA, se va a estar discutiendo. Creo que ha sido una negociación dura, difícil, en un contexto también muy difícil. Ustedes han sido partícipes de las distintas reuniones, de los cuartos intermedios, de las demoras. Bueno, estamos planteando, por un lado, que tiene una cuestión que queremos destacar, que es la posibilidad de discutir sin sostener techos salariales. Para nosotros eso es fundamental. Creemos que no se puede estar aumentando la canasta familiar, los alimentos y plantear techos salariales a los trabajadores. Así que bueno, creemos que en este sentido la propuesta amerita ser discutida en el caso nuestro en el Congreso de CETERA.
La economía de hoy, la economía que se viene. Carlos Castañeto es diputado del Frente para la Victoria. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Marcelo Ramal, legislador del Partido Obrero. Bienvenido también, buenas noches. ¿Qué tal? Daniel Arroyo, del Frente Renovador, miembro del directorio de Banco Provincia. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio. También bienvenido. Bueno, abrimos el debate con las paritarias. Ustedes ya escucharon, digamos, lo que ha significado el incremento porcentual aproximado para los docentes. ATE, por ejemplo, provincia, está enojado porque considera que desde la provincia de Buenos Aires no se le ha realizado una oferta acorde con las paritarias que se estaban desarrollando en el marco de aquellas que se llevaban a cabo para con los docentes. De hecho, va a haber un paro y movilización en provincia de Buenos Aires de parte de ATE, con lo cual quizás no sé si van a funcionar los comedores escolares, o sea, si ahora llegan al acuerdo que parece que están acordando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pueden no haber encargados, porteros de los colegios, y los comedores sí es preocupante, por supuesto, porque hay muchos chicos que comen en el colegio, ¿no? A ver, ¿en cuánto estarían las paritarias para el resto de los rubros? Digamos, teniendo en cuenta que era acuciante acordar con los docentes porque la semana que viene empiezan las clases. ¿Qué consideran ustedes que tendría que ser ese porcentaje? ¿Castañeto? No, mire, acá hay distintos estamentos dentro de lo que es la educación, los docentes, los no docentes, que hacen una parte del todo. Yo celebro que se haya llegado a un acuerdo en la paritaria nacional y que se pueda llegar a acuerdo en las distintas provincias y que lo que se compromete el gobierno nacional se pueda llevar a cabo y que no pase como otras medidas, como fue ganancias u otros anuncios que después en el momento de llevarlo a la práctica fueron totalmente distintas. Espero que este acuerdo se pueda plasmar en todas las provincias y que el gobierno nacional acompañe con el fondo educativo y el compensador para que todas las provincias puedan empezar al mismo tiempo y que no tengan privilegios una con respecto a las otras. Claro, más allá de los docentes, abro el debate para con las paritarias en general, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que en el marco de esto que estamos empezando a hablar, a mi juicio debería impulsarse para evitar precisamente que se produzca una espiral inflacionaria, que la puja distributiva, que es obvia y todos sabíamos que venía para esta época del año, tendría que haberse encuadrado en un acuerdo político, económico y social, no corporativo, diríamos, donde solamente estuvieran organizaciones de trabajadores o organizaciones empresarias, sino más o menos parecido a aquello que fue la salida de la época de Pinochet, donde la Concertación Cívica planteó un acuerdo político económico y social. ¿Y por qué político, económico y social y no solo económico y social? Y porque tiene que estar el Estado. El Estado ha sido desde bastante tiempo el principal empleador y el principal inversor. Entonces es en tiempos en los cuales la inversión venía muy dificultosa, ¿no es cierto? Entonces a nuestro juicio lo que tendría que haberse planteado, y a lo mejor todavía estamos a tiempo con las sesiones del Congreso particularmente, ponernos de acuerdo en la posibilidad de un acuerdo político, económico y social. ¿Ramal, es necesario ese acuerdo? A ver, acá en términos de acuerdo lo que ha funcionado es un acuerdo muy claro del gobierno para asegurar un conjunto de subsidios económicos y exenciones de impuestos a grupos exportadores, mineros, etcétera. Ese es el único acuerdo que conocemos. Pero en relación a lo que ocurre con el movimiento obrero, primero y en relación a porcentajes, cuando uno piensa que en los últimos aproximadamente 3 meses hemos tenido una inflación casi oficial de las provincias del orden del 12%, y cuando se prevé para el año no menos del 35%, uno se da cuenta que casi el piso, no para recuperar, para mantener el salario, es un 40%. Luego hay que tener cuenta de qué nivel se parte en cuanto a la canasta familiar. Hoy la Universidad de Rosario la mide en 19.000 pesos. Pero el otro elemento que me parece importante es el siguiente. El gobierno le ha dado, por ejemplo, a las distribuidoras eléctricas algo que no da en las paritarias. A las distribuidoras eléctricas le dijo lo siguiente: te aumento la tarifa, pero en la medida que hay inflación, vamos revisando, te hacemos una indexación automática. Acá a los docentes, por ejemplo, este aumento que los docentes tendrán que evaluar en sus asambleas, está clavado. Si luego el gobierno se toma la prerrogativa de dejar pasar una mayor inflación, bueno, el acuerdo está clavado en los niveles actuales. La indexación
de los niveles salariales debe regir en un cuadro donde la inflación es casi permanente. Claro, a ver, sí. No, a ver, a mí me parece que es una buena noticia que haya acuerdo con los docentes. Sí, claro. Lo único universal que hay en la Argentina es la escuela y que los chicos tengan clase, es un punto clave. Lo que está claro también es que hay 1/3 de los trabajadores que están en el sector informal de la economía. O sea, si sale todo bien las paritarias, si consiguen los gremios, en la mayor parte de los casos, un buen aumento salarial, igual nos queda 1 de cada 3 que son gasistas, plomeros, carpinteros, que tienen trabajo en negro, no registrado, o que son monotributistas que están afuera. En ese Los sentido, docentes también cobran en negro. y muchos empleados estatales aún también. En ese contexto, me da la impresión, yo creo que hay 4 Argentinas. Hay una Argentina de los pobres, hay una Argentina de gente que tiene changas, que tiene trabajo informal, hay una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. Para las 2 Argentinas de arriba hay políticas de alguna forma del gobierno, con ganancias, con las propias paritarias, no para las 2 de abajo. Creo que ahí hay un tema clave y que hay que resolverlo. Sí. Ahora bien, abro el debate con todos ustedes, ¿no es cierto?, en relación a que todavía no tenemos un índice inflacionario que esté trazado por el INDEC, hasta que no se normalice la situación en el instituto. Pero sí tenemos, por ejemplo, que lo ha hecho el Frente Renovador, Arroyo, ¿no es cierto?, con la presentación del promedio, ¿no es cierto?, de índices inflacionarios que miden las consultoras privadas, que dio un índice anual del 29,9%, o sea, del 30%. Pero si, por ejemplo, miramos la proyección de San Luis, da un 40%. La gente que está en su casa, que se dedica a distintos rubros, porque ahora los docentes ya están acordando, dice, ¿y a mí cuánto me tendrían que aumentar? Lo traslado a ustedes y entonces abrimos el debate. No, y lo que es claro es que Sí. para los primeros 3 meses dio 10% y 13% en alimentos. O sea, si uno quiere ver cuánto impacta la inflación y cuánto le impacta a los más pobres, está claro que hemos tenido en los últimos 3 meses al menos 13% de aumento en alimentos. Claro. Falta a esto agregarle el impacto de las tarifas, que va a ser muy fuerte, evidentemente, si es hasta el 500% en el caso de electricidad, y el mes de marzo, que suele ser muy complicado porque empiezan las clases, porque aumentan los útiles, todo. Está claro que la inflación viene para arriba y eso va a requerir mucho acompañamiento del Estado. Nadie puede bajar la inflación sin el Estado. El mercado solo no la va a acomodar, o el Estado se mete y regula, o la inflación se va a disparar. ¿Están de sin duda. acuerdo? ¿Y cuál es el índice inflacionario? A mí me parece que... Bueno, ya te dejo. Sí, intercambien ustedes, quería es la dinámica del programa. Quería decir lo siguiente, el salario en este país es el único contrato que no se indexa. Los que tienen bonos de la deuda externa en dólares se ajusta por la devaluación. Los que tienen bonos de la deuda pública en pesos ajustan por la inflación. La seguridad jurídica para el que especula contra el país, en este país está absolutamente garantizada. Ahora, cuando hablamos del salario, tenemos que asistir a todas estas negociaciones tortuosas, donde, inclusive como escuchamos recién, y esto también quiero destacarlo, se habló de calidad educativa. Es decir, que los docentes, por percibir un salario que tampoco llega a la canasta familiar, deberían cumplir con determinados compromisos que no sé que no estén cumpliendo ya con su estatuto docente y con su tarea. Pero yo le quiero contar una cosa, como en este caso como legislador de la ciudad, María Belén. Sí. La Asociación de Cooperadoras Escolares de la ciudad ha señalado que el 70% de las escuelas de acá, del distrito más rico del país, tienen gravísimos problemas de infraestructura. ¿Por qué la calidad educativa no empieza por el Estado y no se le endilga al maestro exigiéndole de alguna manera un esfuerzo laboral que ya es completamente desmedido en las condiciones actuales? Entonces, fíjense, con un salario que es insuficiente, que insisto, no cubre la canasta familiar, se está intentando inclusive golpear conquistas laborales o llevar a los trabajadores por encima de sus posibilidades físicas. Sí, yo agregaría un punto que me parece clave, es en la provincia de Buenos Aires hay 2 millones de chicos que comen en comedores escolares y hasta fin del año pasado les pagaban 6 pesos con 30 a los proveedores. Como le pagaban 6 pesos con 30 a 8 meses, le daban un pedazo de pan de la semana pasada y una feta de jamón del mes pasado. La calidad educativa arranca con chicos comiendo bien, claramente, y ese me parece que es un punto que hay que revisar sin lugar a dudas. Hay que cuidar a los chicos, perdóname, hay que cuidar a los chicos desde el nacimiento. Yo digo que hay una clara intención del gobierno de la transferencia de recursos de los lugares más necesitados a los más poderosos. El hecho de bajar la retención al campo, el hecho de bajar la retención a la minería. Estamos escuchando que al acuerdo con los fondos buitres. Digo, ustedes saben, hoy
de $1 millón vamos a pagar 16 millones de dólares. Por $1 millón, 16 millones de dólares. Entonces hoy la Argentina se vuelve a endeudar, vuelve a hacer lo que quiere hacer un juez de un municipio, el juez Griesa. Estamos arreglando con los fondos buitres como quisieron los fondos buitres, y durante estos 12 años hemos hecho un esfuerzo muy grande, todos los argentinos, para pagar el 93% de la deuda. Ahora este 7% a nosotros nos va a demandar un promedio de 16 y 17 mil millones de dólares, que vamos a emitir bonos para pagar la deuda externa, y recién ahí vamos a contraer deudas externas y entramos en esta cadena de que baja la producción, baja el consumo. Ayer en el Congreso fue la intendenta de La Matanza y decía que, como decía vos, Daniel, en el rubro alimento bajó el 20% de consumo solamente en La Matanza. Entonces entramos en una cadena donde va a bajar el consumo, va a bajar la producción. Nosotros generamos 7.000 pymes que van a desaparecer. Me parece que, como decías vos, hay que hacer un pacto general, un pacto no solo sectorial, sino me parece que hoy la CGT se juntaron porque hay una realidad latente que la estamos viviendo, no solo con la inflación, sino con la falta de empleo. Lo que antes era común, tener empleo, hoy la gente que pierde el trabajo no tiene posibilidad laboral. Pero la caída que vos hacías recién referencia del consumo, era obvia que iba a ocurrir en este momento, porque es el peor momento. El salario está con la paritaria anterior, recién empiezan a hacer la paritaria, y ya el proceso inflacionario viene descargándose desde 3 meses antes del cambio de gobierno. Cuando se produce lo que se denomina técnicamente el pass-through, es decir, el paso a precios de $1 que piensa que va a ser, pero ¿por qué se debía eso? Porque existían los cepos. Si el gobierno anterior no le daba la posibilidad de comprar los insumos a los industriales al dólar oficial, que se los negaba, y había que ir a buscar al contado con liqui a 15 mangos, no, pero ahí es elemental coincido, que ya perdóname, ahí no coincido, digo, lo que pasa es que hoy fue le así, dieron, no, pero le digo, le dieron todo el a tema 12 es que los industriales grupos luego no hayan concentrados de bajado. poder que manejan el campo con una intencionalidad que iban a aportar al mercado X cantidad de dólares por mes, y no lo están haciendo. Entonces eso es lógico. Eso fue un compromiso de campaña unánime el de dólar, todos digo, los lo que sectores. se hablaba en el programa, el dólar va a seguir creciendo hasta que el mercado quiera, porque el Banco Central no lo puede sostener y no lo quiere sostener. Las economías regionales estaban en la lona por precisamente uno de los temas, haber perdido competitividad con el atraso ¿qué cambiario. pasó en 2 meses? Digo, pero a ver, nosotros quiero hacer una pregunta. Sí, pero éramos tan magos que estaba todo bien y ahora está todo mal. Y si hubiera estado todo, también hubieran ganado las elecciones, hermano. No, y no perdimos por un punto. ¿Qué tiene que ver? Sí, la gente esté libre de votar. Ahora, de golpe, hay cosas que... Las economías regionales... Fíjate dónde perdieron con más fuerza. Donde las economías regionales estaban más quebradas. Es todo mejorable. Ahora, no cambiar todo de raíz. Cambiamos de golpe una medida cuando, en lugar de hoy arreglar con los fondos buitres, si queríamos... Digo, pues se podía haber sacado el cepo. No, pero espera, se podía haber dejado sacado el cepo, no darle toda la plata de las retenciones a 16 personas, grupo concentrado de poder, y podíamos haber seguido manteniendo la distribución del ingreso. Castañeto, yo le quiero hacer una totalmente pregunta. distinto. Perdóneme, yo le quiero hacer una pregunta porque usted habló de pactos y mencionó y criticó. Yo no hablé de pacto, yo hablé de acuerdo. A él le digo, y criticó el acuerdo con los fondos buitre, que le va a dar por cada dólar. $15, ¿no es cierto?, a los acreedores de la deuda. Sí. Ahora, usted sabe bien que el juez Griesa, se habla de que el pacto está progresando, de que el acuerdo está progresando. Claro. ¿Y cómo lo progresa si Porque le damos el juez lo que Griesa, pero el juez Griesa pidió otra cosa. Pidió que el Congreso argentino avale el acuerdo con los fondos buitre. Así es. Entonces yo le pregunto, si el acuerdo progresa, ¿no será que el juez Griesa ya sabe que el Congreso va a avalar este acuerdo vergonzoso? Y ahí le pregunto lo siguiente, ¿qué va a hacer su bloque, el bloque del Frente para la Victoria, ante este acuerdo vergonzoso? Ya lo anunció. Que lo está redactando Griesa en Nueva York. Nosotros no vamos a aprobar en absoluto ni dejar de lado la ley Cerrojo ni la ley de pago soberano. ¿No lo van a votar? No pero lo vamos el juez Griesa sabe que va a haber un acuerdo. No sé, la posición Daniel, del señor capaz que ustedes como Frente Renovador acompañan, pero igual es en las 2/3 partes. Hay que conseguir el quórum. Nosotros no le vamos a dar nuevo jefe del Partido Justicialista, al cual usted pertenece. No es el nuevo jefe. Recién ayer el Congreso
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Urtubey? Está hablando ¿Qué va a hacer todo. Guioca? A ver, digo, el gobierno nacional hoy está presionando. ¿Qué van a hacer los diputados? No, pero ¿Qué va a hacer no, pero vos Recalde, lo sabés. que dijo que lo iba a estudiar? No, yo te ¿Qué va a digo hacer la que no. Cámpora? No le que vamos a estuvo dar. a punto de firmarlo No vamos. cuando Kicillof era ministro de No, Economía. pero era distinto al arreglo. No compares el arreglo de Kicillof que estábamos teniendo con el arreglo que está haciendo Era el un gobierno 10%, nacional. era un 10% inferior al actual. No. Acá se está teniendo en cuenta. Con intereses se está arriba. pagando al valor nominal más los intereses. Nosotros teníamos quita al valor nominal y no le estábamos reconociendo los intereses. Digamos las cosas como Por son. supuesto, con un juicio que tiene ya. Pero el juicio que resolución. haga lo que quiera los juicios. Si nosotros estamos defendiendo los intereses de los argentinos, ahora nos vamos a preocupar Sí, no, por un desde juicio ya. No, si nos desde ya. fundieron. Nos Estamos dejaron en la defendiendo los deuda. intereses argentinos, igual que el CIADI, igual que con el CIADI, igual que lo con que pasa es YPF. que están ahogando a las provincias y lo único que van a hacer es adquirir deuda externa y le van a prestar a las provincias con parte de los fondos de coparticipación. No, no Digamos es así. la verdad. No, Eso es ¿Sabe, lo que sabe quiere cuál es este la realidad? gobierno. ¿Sabe cuál es la realidad? Los gobernadores de su partido van a votar el levantamiento de la ley Cerrojo porque todos ellos los están gobernadores no haciendo están en el fila Congreso. para endeudarse. Los diputados de esa que provincia. representan a sus Bueno, gobernadores. yo te digo todos que ellos el están bloque- haciendo fila para endeudarse. El bloque Frente para la Pero, Victoria, PJ, digo, no va a aceptar este acuerdo con los fondos. Dejando de lado, perdóname, una sola cosa, Puede ser. pero dejando de lado ese debate, la reflexión importante pero es la vos me siguiente. preguntaste eso y te estoy contando. por ¿Por qué eso, no te le agradezco preguntamos la al Frente respuesta. Renovador qué piensa? Te Daniel. agradezco, ya sé lo Te que lo digo piensa, pero claramente. acá el problema No, no. es el siguiente, Daniel, una sola cosa. Está este acuerdo terriblemente costoso y muchos dicen, bueno, valga este acuerdo aunque sea costoso, si van a venir dinero, inversiones productivas así y es. todo más. De ninguna manera. Tiene todo para Simplemente ser se levanta la ley Cerrojo y se va al acuerdo con los fondos buitre para contraer deudas que van a pagar deudas anteriores. Es el camino de una nueva quiebra nacional. Esta es la política que se está pergeñando en el Congreso Nacional y que Griesa está redactando. Solo para hablar una cosa que yo creo que es clave acá es, si la idea es apagar a los holdouts, conseguir inversiones, que vengan inversiones y que eso derrame sobre lo social Y genere trabajo. Esa idea fracasó en la Argentina brutalmente. La idea de que el derrame, que primero viene lo económico y después viene lo social, Así es. fracasó absolutamente en la Así es. Argentina. Pero no solo por neoliberalismo y por ideología, por un tema práctico. Si las inversiones vienen para minería, para soja y para actividad primaria, va a crecer el Producto Bruto Interno, a alguien le van a dar un premio en la Argentina, pero va a haber 28% de pobreza y 1,5 millones de Total jóvenes que no acuerdo. estudian ni trabajan. Me parece que ahí está el núcleo del problema. Que todo esto para contraer deuda y para atraer inversiones en el modelo productivo argentino no va a funcionar. Un pibe que no tiene secundaria completa en Argentina no va a ver nada de eso. Solo va a ver si funciona la construcción, el textil, el turismo, el metal mecánico. Sin Estado no hay desarrollo argentino. Total acuerdo. El Yo miedo- planteé de acuerdo el que miedo estuviera el que yo Estado. tengo, a mí me parece que el gobierno tiene claro qué hacer con el mercado y tiene una política, no tiene nada de idea qué hacer con el Estado, ni tiene idea qué hacer con los sectores más pobres, con los sectores informales, que son la mayoría. Lo tomo como una conclusión para que cada uno saque una conclusión para Una terminar el cosita nada debate. más. Sí, por supuesto. Fíjate que no arreglaron el 3% del PBI, no lo llevaron al 6, que dijeron que lo iban a arreglar y no lo arreglaron. Absolutamente. Tampoco, digo, entonces, esto que dice Un Daniel. minuto digo, cada uno como conclusión de la economía como la ven hoy y la economía que se viene. A ver. En lo personal yo veo una economía muy, muy difícil y la economía que se viene, lamentablemente, es con todas las medidas que están tomando, es lo que decía acá el compañero, es que vamos a venir a una siguiendo devaluación y adquirir deuda externa y nos vamos a llegar a la crisis que nos llevó al default en el 2002. Ramal. La economía actual y su estado tuvo ayer un veredicto contundente. La Plaza de Mayo repleta de trabajadores y también en las provincias, planteando que los trabajadores realmente tienen que tomar la iniciativa en un país cuya economía hoy está siendo redactada por el juez Griesa y los bloques políticos del Congreso que van a redactar el Estatuto de la Rendición Nacional. Arroyo. Acá vivimos 40 millones de personas, de modo tal que yo aspiro a que el gobierno cree política social, cosa que hasta ahora no ha hecho. Tiene que cuidar el empleo, y cuidar el empleo es meterse el Estado para evitar despidos, no solo del sector público, sino también del sector privado.
tiene que controlar la inflación solo dejando de emitir el Banco Central y creyendo que eso se va a acomodar a largo plazo, es un poquito raro. El Estado tiene que meterse y controlar la inflación en serio y tiene que empezar a generar políticas y transferencia de dinero para los más pobres. Si no, es objetivo. El problema del gobierno no parece ser el consenso político, parece ser la gobernabilidad social. Hay un problema social objetivo en Argentina. A ustedes tres los vi más de acuerdo, incluido el Frente Renovador. Ahora voy a decir porque me llama la atención. Ponce sí. Lo vi del otro lado. Pensé que eran 2 y 2. No, yo creo que la situación está muy complicada. Somos 4-0 si te descuidas. Tipo cual partido de fútbol. Quiero decir, yo coincido en gran medida con lo dicho anteriormente por Daniel, en el sentido de lo dije en mi primera intervención, la necesidad de un acuerdo político, económico y social, sin duda. Creo que algunas medidas que se han tomado iban en la dirección correcta y eran del consenso de cualquiera que hubiera ganado. El levantamiento de los cepos, como se ha hecho, el realineamiento para volver de manera inteligente al mundo y salir del eje Irán, Venezuela, Rusia, China en exclusiva, sino las visitas que hemos tenido del premier italiano, hoy de Hollande, lo de Obama, etcétera y demás, creo que van en la dirección. Pero también, yo tengo que decirlo, en el ambiente que yo trabajo, que es el de comercio exterior, hay una cierta desazón, porque en la línea de lo que dice él, el Estado todavía viene demorando de más de 2 meses poner en marcha la agenda de la competitividad. El espectáculo que se dio con la agencia de promoción de las inversiones y el comercio exterior ha sido muy triste. En un minuto cada uno, si no. Ale, antes de ir a la pausa, que ya viene Julián Guarino con las 5 claves de la economía del día, no te lo puedes perder, porque ahí tenés todos los detalles. A Daniel Arroyo. Daniel, a vos te quería preguntar, porque a veces a Frente Renovador lo veo como posición, bueno, Sergio más ha hablado del Frente Renovador como posición responsable y muchas veces lo veo como aliado. De hecho, en la comisión bicameral hoy, por ejemplo, le dieron la mano directamente a Mauricio Macri respecto de ese decreto de necesidad de urgencia para no pagarle el 15% en concepto de coparticipación a las provincias, que en realidad esto proviene de un decreto también anterior de Cristina Fernández de Kirchner en base a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que implicaba reintegrar ese 15% a las provincias, pero algunas nada más, las que habían hecho la demanda, y lo universalizó. Después Mauricio Macri, emitió este decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué avaló el Frente Renovador hoy? ¿Hubo alguna otra negociación, alguna otra compensación para las provincias que no va a provenir del 15%? No, la idea fue que el 15% se transfieren durante 5 años y que van a recuperar parte de los fondos de la provincia, y eso es absolutamente razonable. Nosotros somos la oposición responsable, no estamos para prender la mecha ni para incendiar nada, pero creemos que hay cosas que están mal y que la situación social objetivamente está mal, y que devolver el 15% en 5 años va a cambiar la ecuación, donde hoy el 70% tiene la nación y solo el 7% de los 1.200 municipios. Gracias, Daniel. Gracias a todos por el debate.